Descubre relatos macabros de Catemaco que no te dejarán dormir. Cuando la lluvia cae con furia sobre la sierra y los caminos se vuelven ríos de lodo, hay cosas que salen de su escondite. Hay silencios que se llenan de presencias. En Catemaco, entre la selva y las lagunas, el aire pesa a humedad y a secreto, y las leyendas se pegan como el barro en las botas. Llegaron al rancho con la tarde rompiéndose en aguacero. La camioneta dejó una estela de barro detrás y el olor a tierra mojada se les pegó a la ropa antes de que alcanzaran la puerta. El rancho era humilde. Paredes de madera oscura, techo de lámina que resonaba como tambor cuando la lluvia golpeaba. Una pequeña cuadra para gallinas, un pozo con su cuerda y una vereda angosta que se perdía entre árboles. Don Manuel, el padre, caminó primero, midiendo el tamaño del lugar con la mirada. Rosa, su esposa, llevó al niño menor en brazos y sujetó de la mano al mayor, un muchacho de 15 años con los hombros ya anchos por el trabajo del campo. Venían a trabajar por temporadas, a intercambiar mano y paciencia por un techo y unas monedas. Venían cansados, con la costumbre de que todo se arregla con amaneceres y comida caliente. No sabían aún que lo que esperaba a las noches de Catemaco no se arregla con pan. El primer atardecer en el rancho se dio entre charcos y el graznido nervioso de las gallinas. Los adultos se ocuparon en lo necesario: acomodar cobijas, asegurar las ventanas, encender un candil. El muchacho mayor, Diego, se quedó mirando la selva que se abría detrás del corral. Había algo en los árboles que no dejaba de moverse, como si la oscuridad tuviera más capas de las que la vista podía penetrar. La madre no dijo nada, pero en su silencio había un examen apresurado. La cerradura, las sogas, las voces. Cada gesto suyo parecía medido, casi ritual, como si supiera adaptar la casa a un orden que no era el suyo. La noche cayó con fuerza. La lluvia, primero insistente, se volvió martillo. En Catemaco las tempestades no llegan a media voz. Hacen ruido de advertencia. La lámina del techo tocaba un compás desquiciado. La tierra fuera, pegajosa, absorbía el agua y la queja del viento. Fue en esa primera noche que la historia del rancho tomó su primera hilacha de terror. Rosa creyó distinguir, entre los tablones del gallinero, una figura que no estaba. Primero pensó en un saco, en alguna rama enredada. Luego sintió la mirada, fría, inamovible. La figura estaba parada bajo la lluvia, empapada de pies a cabeza, como si la lluvia no significara más que un velo para su cuerpo. Tenía el cabello pegado a la cara, la ropa adherida, y una inmovilidad que no era natural. No respiraba con el aire del rancho. Respiraba con una cadencia que parecía venir del río. Sus ojos, cuando finalmente la luz del candil los rozó, eran huecos. No vacíos solo por la falta de brillo, sino vacíos como si miraran a través de la casa hacia otros recuerdos. Rosa dio un paso, y la figura, al parecer, ya no estaba junto al gallinero. Como una sombra que se teletransporta en la lluvia, apareció ahora frente a la ventana del patio. No había huellas en el barro. La tierra mojada no presentaba pisadas, solo rastro de arrastre, como si algo hubiera sido tirado sin levantar los pies. El perro del rancho, que hasta ese momento había aceptado la nueva familia sin mostrar exceso de entusiasmo, comenzó a aullar con un tono que subía y bajaba, un aullido que no buscaba ahuyentar sino avisar. «No la mires», susurró el viejo refrán que la madre había heredado sin recordar cuándo lo aprendió. «No la mires y no la escuches hablar. Si entras en su mirada, te llama por dentro». En la casa, la tensión se apretó. Don Manuel intentó encender el generador, pero la tormenta parecía devorar los intentos. Chisporroteos, un olor a quemado que asomó y se fue. Las luces titilaron, y en el momento en que se apagaron, el sonido que vino del exterior fue un golpeteo seco, como uñas raspando la madera de la puerta.
Era un golpe paciente, insistente. Luego, una voz, fina y húmeda, pidió entrar. «Déjame pasar», dijo la voz, y no parecía buscar la puerta, sino las costuras del miedo. Tenía en la entonación algo que recordaba el arrullo del río contra piedras, algo que parecía decir nombres que nadie en la casa recordaba haber pronunciado en voz alta. Diego miró a su madre. La madre le devolvió la mirada corta, la mirada de quien conoce lo que primero debe proteger, a los suyos. Don Manuel se acercó a la puerta y asió la madera con las manos desnudas. Por fuera, los golpes cesaron y la voz volvió, ahora junto a la ventana de la cocina, como si la presencia se desplazara sin tocar el suelo. Un golpe después, el gallo del corral enmudeció por completo. Fue un silencio vivo, hambriento, que ocupó la casa entera. El perro mordió la mesa, quiso salir y pegó sus patas a la puerta con un impulso de hacer trizas la tabla. Rosa empezó a rezar, palabras cortadas, pedazos de oración que la abuela le había enseñado. No como conjuro, sino como sostén de manos. Don Manuel, que nunca había abandonado el escepticismo, sintió cómo su garganta le pesaba. El sonido siguiente no fue un golpeteo ni un aullido. Fue un roce, como si algo afilado hubiera pasado por las paredes, dejando una textura que el tacto no alcanzaba a describir. Rasguños largos, que hablaban de espera más que de violencia. La voz volvió a pedir entrar, esta vez nombrando a Diego por su nombre, con una familiaridad que heló los huesos. No se trataba de un nombre que alguien en la casa supiera haber escuchado antes. Era más bien el nombre que la casa misma pronunciaba en su memoria invisible, como si la pared recordara quién ahora estaba frente a ella. Los minutos, o lo que el miedo hace que parezcan horas, se estiraron. Los pequeños ruidos de la casa se volvieron enemistades. El crujir de la madera, la respiración contenida, el agua que bajo el techo formaba un compás lento y directo al miedo. En un momento, mientras la familia se apretaba en el cuarto más seguro, una sombra pasó por la pared interior, como si la casa proyectara otra vida en su interior. Alguien, en el cuarto contiguo, juró haber sentido una caricia fría en la nuca, una caricia sin manos. Nadie supo explicar cómo la sensación no dejó marca en la piel, pero sí dejó un presagio de frío que no se fue con la mañana. Esa noche no durmieron. Se alternaban vigilias, miradas que trataban de encontrar señal lógica, ramas, un vecino que jugara una broma, la radio de alguien que se hubiera descompuesto. Nada bastó. La tormenta afuera actuaba como telón y nunca llegó a abrirse. Cuando finalmente el cielo comenzó a clarear, el verdadero estado del rancho salió a la luz. El gallinero estaba destrozado. No era una destrucción hecha por animales. No había rastro de plumas revoltosas ni de un despeje por pelea. Las puertas estaban abiertas de par en par, como si alguien lo hubiese forzado sin esfuerzo, y en el lodo, marcas largas indicaban que algo había sido arrastrado desde la parte interior hasta el sendero que llevaba al río. Don Manuel se agachó y tocó la tierra. Las marcas no correspondían a pies humanos. Eran líneas, surcos, como los que dejan los troncos cuando la corriente los empuja, como si algo con forma hubiera sido levantado y arrastrado hasta la orilla. Cerca del arroyo, en un pliegue de la orilla, había un zapato de hombre, viejo, sin dueño aparente. No había rastro del cuerpo, ni una chaqueta, ni una piel rasgada. Solo el zapato, suelto, con el barro adherido a la suela. Dicen que vuelva por la noche, dicen que busca lo que le pertenece, murmuró don Eusebio, el vecino anciano que apareció con un cobertor y una lámpara cuando la noticia llegó al pueblo. Llegó con la mirada curtida de quien ha visto muchas cosas y cree en pocas. Su voz era la voz del pueblo, escasa en palabras, pero cargada en significado. Contó, sin dramatizar, que en Catemaco hay criaturas de lluvia y figuras que caminan las orillas cuando las aguas se hinchan.
No las llamó espíritus ni ángeles. Las llamó por lo que la gente del lugar siempre nombra, la que no se queda tranquila. No es que busque niños, dijo don Eusebio con ese acento que parece arrastrar una historia. No, para nada. Busca a quien ya se cargó la culpa, a quien una noche dejó a alguien en la orilla, a quien se lavó las manos sin mirar al río. Eso es lo que la atrae. La gente lo sabe. Por eso se dice: no mires por la ventana cuando la lluvia está así, y si escuchas que te llaman, mejor finge que ya dormiste. Las palabras del anciano sonaron a advertencia más que a consuelo. A pesar de eso, la familia decidió quedarse la primera noche. No tenían a dónde ir y el rancho era su trabajo. Pero la inquietud les pegó a la sombra. Esa misma tarde varios vecinos tocaron a la puerta. Unos traían ofrendas pequeñas: tabaco, sal, un paquete de limones. Otros venían con historias y ojos que buscaban comprobar lo que la familia había sufrido. Las historias que se compartían en la placita del pueblo tenían un mismo hilo: el río como memoria y la lluvia como lupa. Una mujer contó que, años atrás, un hombre que un día empacó y se fue, dejando mujer y críos, apareció días después en la otra orilla, desnudo, con la mirada perdida, llorando como si tuviera toda el agua del mundo dentro. Nadie lo reconoció. Otro contó que un compañero de taberna soñó durante noches consecutivas que el agua subía en su casa y que despertó empapado, con la sensación de que algo le jalaba las sábanas desde abajo. Soñé que la casa tenía ojos, dijo uno, duro y escueto, y el pueblo soltó un resoplido que era la risa de los que no quieren admitir que algo los asusta de verdad. En la plaza, los ancianos recordaban advertencias de los abuelos. Si dejaste un acto mal cerrado, el río lo recordará. No eran frases literales, eran moralejas hechas de silencio. La culpa, en esas narraciones, tenía cuerpo. No era una idea abstracta, crecía, pesaba, y finalmente era reclamable por la orilla. Lo que la mujer del río, la mujer que se para bajo la lluvia, busca, decían, no siempre es la vida de los niños o la carne viva. Busca la deuda moral que alguien dejó sin pagar. Mientras las voces del pueblo tejían la red de explicaciones, la familia pensó en su propia historia. Don Manuel no había dejado a nadie en la orilla, pero la culpa no siempre es obvia. Hay cosas que uno hace por necesidad, por cobardía o por cansancio. Hay actos que se deslizan sin nombre pero dejan heridas. Rosa recordó a un familiar que un día no pudo ayudar a otro, y cada vez que la lluvia caía con un ritmo feroz, aquel recuerdo se hacía presente, como si la lluvia fuera la máquina de tiempo que la empujaba a un rincón del pasado, donde los miserables actos se vuelven grandes. Esa noche decidieron, al fin, peregrinar al pueblo. No por valentía, sino por pragmatismo. Una voz consultada, la bendición de un curato, una palabra que ponga juramento en la casa para que el resto del pueblo pueda dormir. Salieron con la camioneta nuevamente embarrada. El pueblo, con su iglesia blanca y su campanario que guardaba más musgo que pintura, se les ofreció como una promesa de corrección o al menos de respuesta. Allí, bajo la luz mortecina de las farolas que temblaban junto al agua, hablaron con el padre del pueblo y éste miró con gesto serio pero humano. «No prometo milagros», dijo el cura en voz baja, y la familia agradeció la honestidad. «Pero vendré a ver qué se puede hacer». Anegaciones hay muchas. A veces el miedo hace formas que toman voz. Otras veces, sí, hay algo más. No sé cuál será el caso en su rancho hasta que lo vea. Las palabras del sacerdote fueron medidas. No exhaló un dogma que resolviera todo. Tampoco negó la posibilidad de lo sobrenatural. Sabía lo suficiente de la comarca para no prometer seguridad total. Las limpias, las bendiciones, los rezos, decía, eran parte del sistema de comunidad, un modo de sostener lo humano contra lo que no se entiende. No entregó recetas, no ofreció fórmulas, habló de acompañamiento, de rezar con quienes sufren,
de la necesidad de que la comunidad se muestre unida. Para la familia, aquello fue algo. La presencia de la iglesia, la palabra de alguien que escucha, la promesa de volver. Por la mañana, en el regreso al rancho, el camino se volvió un laberinto de charcos. Los árboles dejaban caer hojas partidas por la tormenta y en la vereda había restos que el viento no había barrido. Un mechón de pelo enredado en una rama, una huella de neumático que no era la suya. Diego observó todo con los ojos de quien vigila una herida, y Mateo, el pequeño, preguntó por qué su madre tenía la cara arrugada como si le doliera el corazón. Rosa no respondió con razones. Respondió con ternura y con esfuerzo para que el niño no percibiera más de lo necesario. Al acercarse al rancho, la familia notó algo extraño junto a la orilla del arroyo. Un pedazo de tela blanca que flotaba en el agua, pegado a unos juncos. Alguien había arrojado un trapo, o, quizá, el agua lo había traído como un mensaje. Don Manuel bajó hasta la orilla y tocó la tela con cuidado, como si esperase que aquello reaccionara. Tenía un olor que mezclaba humedad y algo más agrio. Un olor que a la gente del pueblo le recordó a las historias de los que fallecen lejos de casa. No había palabras para ese olor, solo rechazo y un frío refractario. No muy lejos, un cesto de mimbre apareció volteado. Su contenido, disperso. No fueron animales los que lo voltearon. Las frutas que estaban desperdigadas no presentaban mordiscos, como si hubiera sido alguien con manos que no come lo que toca. Los gallos estaban en otro lugar, más tranquilos de lo normal, con las plumas aplastadas. La sensación no era tanto de violencia como de un reclamo arqueológico. Se habían revisado cosas antiguas y se habían removido para buscar algo. Diego detectó una marca en la tierra que lo detuvo en seco. Era un surco, como antes, pero cerca de él algo relució. Un objeto pequeño y oscuro. Lo levantó. Era una llave oxidada, con un aro grueso. Parecía de alguna cajita vieja. Nadie en la familia supo decir a qué pertenecía esa llave. Al observarla, don Manuel recordó vagamente de un viejo rumor, que en orillas olvidadas, objetos quedan como marcas de pasados entresijos, como si las pertenencias humanas fueran migas que la leyenda sigue para encontrar su camino. La tensión se fue espesando sin necesidad de ruidos. Los minutos se volvieron densos, y en la distancia, el rumor del pueblo les alcanzó en forma de miradas. No eran miradas solamente de compasión, había también esa curiosidad que nace cuando un cuento puede renovarse con nuevas piezas. Don Eusebio, de nuevo, les ofreció una frase que ahora iba y venía con significado. Cuando el río llama, no te pongas a contar lo que hiciste en voz alta. Guarda lo que traes dentro. A veces se arrepiente si lo sueltas sin medida. La frase quedó colgando, mientras la familia preparaba la casa para la noche que vendría. Habían hablado con el sacerdote. Habían escuchado las historias del pueblo. No era suficiente para borrar lo que la lluvia había tocado de la casa. No era suficiente para que el gallinero volviera a su estado inicial. No era suficiente para explicar por qué el perro, de pronto, se negó a entrar al cuarto donde el candil parpadeaba, y se quedó fuera, mirando hacia la penumbra con las orejas tiesas. La segunda noche llegó con un rumor diferente. La lluvia no golpeó tan fuerte, pero la humedad se prendió en la ropa como una mano pegajosa. En el cielo, la nube se abrió a ratos y dejó ver la luna, seca, que no alcanzó a iluminar lo suficiente. Don Manuel se quedó fuera, bajo una techumbre, vigilando la puerta con la llave oxidada en su bolsillo como una ironía. El sacerdote había dicho que vendría al amanecer con su lámpara y sus palabras. La familia sintió alivio por la previsión, aunque nadie quería la seguridad como un pacto absoluto. A eso de la medianoche, el perro volvió a aullar. No fue un aullido de advertencia, sino una invocación corta y desesperada. El sonido vino del otro lado del corral, hacia donde se encontraba el río. Don Manuel salió con cautela
y la familia le siguió con pasos que crujieron en la vereda. No hacía falta que las voces se alzaran. La noche cargaba ya con su propio rumor, y ese rumor a veces contenía voces ajenas, como el eco de alguien que ya no pudo irse. En la oscuridad se distinguió la silueta de una mujer al borde del agua. No estaba empapada como la primera noche. Su figura estaba como suspendida, a medio camino entre lo sólido y lo imaginario. Tenía el hábito de quien observa sin ser observada, y sin embargo, al mismo tiempo, algo en su postura hablaba de búsqueda. Aquella figura no cruzó a la orilla donde se encontraban. No dio un paso que rompiera el borde del agua. Sin embargo, su presencia abrió un espacio que nadie pudo llenar con palabras. «Esa no está para jugar», musitó Rosa, sin poder articular más, y la frase se quedó con el sonido del agua. La mujer del río no pronunció nombre. No lo necesitó. La casa sintió que algo se movía dentro de ella. No eran muebles ni animales, sino un recuerdo, una cosa vieja que había sido desenterrada. Dentro, en la habitación más pequeña, Mateo apretó las sábanas hasta que las uñas le dolieron. Diego, por su parte, miró hacia la ventana con una curiosidad que se mezclaba con un temor. Había en su mirada la tentación de mirar de frente, de saber más, de descubrir si lo que la gente del pueblo decía era cierto o no. Don Manuel dio un paso hacia la figura, pero antes de que pudiera avanzar, algo cruzó la vereda por detrás de él, un reflejo que no pertenecía a la casa. Era como si una sombra hubiera venido desde la ribera y se hubiera posado por un segundo en la madera. La última imagen que don Manuel tuvo antes de que la figura desapareciera fue el brillo de unos ojos que no eran negros ni claros. Eran profundidades donde el reflejo del agua no era más que otro espejo. Cuando la figura se disolvió en la noche, la lluvia volvió a hacer ruido, como si ese sonido necesitara cubrir algo que no debía escucharse. A la mañana siguiente, encontraron una huella en la ceniza cerca del fuego. No era huella humana ni animal. Era una señal circular, como si algo hubiera descansado la punta de su cuerpo sobre el suelo y luego hubiera sido levantado sin prisa. Cerca, un aro de metal, parte de un brazalete o una pieza de algún utensilio, yacía doblado. Nadie supo decir de qué época provenía. Sorprendentemente, el gallo había vuelto a cantar, pero su canto era tenso, como si se supiera observado por cosas que no se muestran. La familia decidió que no se quedarse a la intemperie era necesario. Acordaron entre todos que aceptarían la compañía del pueblo por unos días, que les concedieran visitas comunes, que no se quedaran solos con la noche argentada. No fue valentía lo que los movió, fue la supervivencia. Sin embargo, cuando se dispusieron a partir hacia el pueblo, encontraron algo que volvió a detenerlos. En la orilla del río, semienterrado en el barro húmedo, habían dejado un rastro que nadie conocía. Era un zapato pequeño, de niño, con la suela gastada. Junto a él, apenas visible, unas huellas finas que terminaban en un arco. No señas de pisadas habituales, sino una trayectoria que parecía decir que alguien había sido recogido por la corriente y luego devuelto. No había niños desaparecidos en el pueblo. Nadie reconoció el zapato. El hallazgo fue un golpe directo a la idea de que eran meros testigos de algo pasajero. La leyenda, con sus manos pequeñas, volvía a tocar la realidad. «Te lo digo por si acaso», dijo don Eusebio cuando se enteró. «Cuando algo deja una pertenencia, no es para asustar nada más, es para recordar. La orilla no olvida lo que le pertenece». La conversación con el sacerdote se hizo más urgente. Esta vez, el padre llegó al rancho con más gente. 2 hombres que ayudaban en la iglesia, una señora que llevaba agua bendita en una botella de vidrio, y un grupo reducido de vecinos que, sin mirar directamente al río, se apoyaban unos a otros. La presencia del cura no dio conclusiones. Trajo compañía, palabras medidas y la única autoridad que, en ese lugar, parecía honesta: la capacidad de reunir a la gente. Hicieron un círculo,
Hablaron en voz baja, recordaron otras historias y, sobre todo, escucharon. Aún así, el pueblo no ofreció certezas, solo relatos que se repetían con variaciones. Sueños de agua que sube por las escaleras, reflejos en los espejos que no corresponden a quien se mira, pasos que parten de los techos. Entre los que hablaron aquella mañana, hubo uno que se quedó en el recuerdo de todos. Un hombre de nombre Héctor, con manos de trabajo y voz rota por el tabaco, contó que, después de una discusión en la que él fue quien se marchó, soñó 9 noches seguidas que la casa se llenaba de agua hasta cubrirlo todo, y, en cada sueño, la mujer del río lo llamaba por su nombre. La 10ª noche, según contó, se despertó con las sábanas empapadas y con la sensación de que algo había pasado sus dedos por la mejilla. Fue después de aquello que Héctor decidió marcharse al norte. No volvió a ser el mismo. En el pueblo, la gente dijo que Héctor se había salvado por dejar una parcela de culpa. Otros dijeron que se había ido porque la voz lo seguía hasta en el trabajo. Nadie lo juzgó. En esos casos, las decisiones se respetaban. La reunión bajo la sombra del rancho tuvo un momento en que todos callaron. El río, a cierta distancia, comenzó a hablar en un tono bajo, como si ajustara su garganta antes de contar algo. Fue en ese silencio que alguien, desde la fila de vecinos, dijo: «Si las cosas se repiten, es porque alguien no ha hecho lo que debe». No fue un señalamiento, fue más bien un recordatorio. En Catemaco, las consecuencias no siempre son inmediatas, pero sí persistentes. Uno puede llevar un recuerdo durante años y que, tarde o temprano, la orilla le reclame su parte. La presencia de la mujer en la lluvia, la llave oxidada, el zapato del niño, piezas sueltas de un rompecabezas que la comunidad se esforzaba en ensamblar. Para la familia, todo aquello suponía una urgencia práctica. Quedárselo solo no parecía una opción. Aún así, la resiliencia de la casa, el arraigo de quien trabaja la tierra, siempre encuentra resquicios para una noche más. Por eso se decidió que, aunque el sacerdote regresara con alguna palabra, ellos permanecerían la semana siguiente y colaborarían en lo que hiciera falta. Era, en el fondo, una apuesta a la normalidad. Una apuesta que en Catemaco se sabe frágil como la espuma que deja el río en la orilla. Cuando el sol se escondió detrás de las nubes, la gente se fue retirando. Don Eusebio se quedó un rato más, mirando el agua, como si pretendiera escuchar lo que el río anunciaba. Antes de marcharse, dejó caer una frase que quedó como una cerradura en la memoria de todos. Las cosas que el agua pide, las pide en voz baja. No hay prisa en su reclamo, es paciente la pena. Esa noche, mientras el rancho se cerraba, una sensación de presagio flotó en el aire. No era tanto miedo nuevo, era más bien la conciencia de que algo en la geografía de la casa se había movido. Los relatos del pueblo, que por la mañana cabían en una charla de plaza, ahora trazaban líneas en la casa: la mujer del gallinero, la voz en la puerta, el zapato en la orilla. Todo eso, reunido, apuntaba a un patrón que las historias contaban desde hacía generaciones. Ciertas presencias no vienen a tomar, sino a recordar. Vienen a poner frente a alguien la cuenta que dejaron sin pagar. En la cama, Rosa oyó el murmullo del agua como una letanía y pensó en los nombres que nunca había dicho en alto. Don Manuel, por su parte, sintió en la espalda un peso que tenía la forma de una decisión que no quiso tomar. Diego, en su cuarto, negó con un movimiento de cabeza y prometió, sin saber bien a quién, no mirar por la ventana si la lluvia volvía. Mateo, el más pequeño, se durmió con la mano de su madre apretándole la muñeca, inconsciente de que el dormitar de un niño en Catemaco, a veces, es el momento en que los cuentos se acercan más. El murmullo del río subió y bajó con la noche. A mitad de esta, un sonido recorrió la casa. Un golpe seco en la puerta principal, seguido de un silbido que parecía imitar el lenguaje del viento, pero con una intención.
Don Manuel se incorporó y notó que la llave oxidada en su bolsillo había desaparecido sin él moverla. Nadie explicó cómo ni cuándo. No hubo una tragedia al instante, solo la sensación súbita de que algo había pasado sin permiso. La ausencia de la llave fue interpretada por algunos como juguete de la lluvia. Por otros, como una marca de que alguien había inspeccionado su interior y no había encontrado todavía lo que buscaba. Lo cierto es que la llave, el zapato, la tela y la arruga en la tierra se volvieron testigos de una historia que se negaba a mantenerse en silencio. La noche avanzó y la figura del amanecer se acercaba con la lentitud de un animal que no tiene prisa por devolver lo que ya ha tomado. Los preparativos para el regreso del sacerdote quedaron a medio organizar. Velas listas, la casa barrida, un pedazo de cordel ceñido a la puerta. Nadie dijo que aquello bastaría. Nadie prometió certidumbre. En el pueblo, la gente continuaba mirando sus orillas con más atención. Las leyendas se enriquecían con nuevas piezas. El rumor de la mujer en la lluvia corría otra vez, y en cada casa se repetía la advertencia: no mires por la ventana. Cuando la primera línea gris del amanecer comenzó a estirarse, la familia, el sacerdote y algunos vecinos se reunieron en la puerta. Se miraron un momento, como quien pacta la duración de una vigilia. Sin que nadie lo planeara, un grupo pequeño se dirigió hacia el río. Avanzaron despacio, la tierra todavía húmeda, las botas hundiéndose en el barro. Entre ellos iba don Eusebio, con un gesto de quien se dispone a cerrar un círculo antiguo. La orilla mostraba sus cicatrices, restos de cosas que la corriente había dejado, marcas de arrastre, pequeños objetos que miraban a la gente con expresión de testigos mudos. Fue allí, junto al agua, donde algo nuevo apareció. Unas huellas que partían de la orilla y subían en dirección al monte, pero que a mitad de camino desaparecían como si la tierra las hubiera tragado. A su lado, incrustado en el barro, un espejo pequeño con la superficie empañada ofrecía un reflejo que no correspondía con nadie allí. En el cristal se veía una figura de espaldas, con el pelo largo y mojado, y la silueta de alguien que miraba hacia la casa como si quisiera entrar en la noche. Nadie habló. El río siguió su tarea de música de fondo, y la nube mayor se tensó como un arco antes de romperse otra vez en lluvia. En ese momento, una voz desde la casa llamó a don Manuel por su nombre. No fue una voz ajena. Fue la voz que su madre había usado para nombrarlo cuando niño, la misma cadencia que solo su sangre reconocía. Don Manuel se volvió, y por un instante tuvo la sensación de que la línea entre la orilla y la casa se borraba. No hubo respuesta inmediata. Nadie supo entonces si la voz venía del viento que jugueteaba con las hojas, del reflejo del agua o de algún eco del pasado que se resiste a morir. Lo único cierto fue que, en la orilla, el espejo dejó escapar un brillo y se hundió, y la superficie del agua se cerró, muerta por un segundo, como la boca que promete algo y lo guarda. La mañana todavía olía a humedad, cuando el grupo decidió volver al rancho para ordenar lo que pudiera necesitar orden. En el umbral, el sacerdote tomó aire, miró a la familia y dijo, sin solemnidad ni promesa: no puedo asegurar que esta vez todo termine. Puedo decirles que no estarán solos. Vente, que vayamos viendo qué se puede sostener entre todos. La frase fue acogida con un murmullo que mezcló alivio y respeto. Sin embargo, nadie en la puerta dejó de mirar hacia la orilla por un momento más. La sensación de que algo seguía allí, esperando pacientemente a que la humedad fuese más profunda o la culpa más vieja, quedó como un hilo que atravesaba la tarde. Y si bien la comunidad se unía, el misterio no se cerraba, se abría, se expandía con preguntas que parecían multiplicarse en la humedad. Cuando el grupo entró en la casa para preparar la llegada de la noche, ninguno de ellos advirtió que, en el granero, entre paja húmeda y sombras, algo pequeño y oscuro,
se movió sin hacer ruido. Tampoco notaron que, en un rincón, una figura que parecía cosida de la misma lluvia miró por un instante la luz que venía desde la estancia principal y, sin prisa, se giró hacia la ventana que daba al río. Ahí, en la orilla, ya sin espejo pero con el barro marcado por surcos antiguos, la voz del agua continuó contando su historia, siempre paciente, siempre receptiva. La tarde se evaporó en un aire espeso, y la casa se preparó para la noche otra vez. La familia se reunió junto a la mesa, con la taza humeante en las manos y las sillas que crujían. Las conversaciones fueron entrecortadas, y la mirada de todos, en algún punto, se dirigía hacia la ventana que daba al gallinero. Nadie, en voz alta, mencionó el zapato del niño, ni la llave oxidada, ni el espejo hundido en el barro. Los objetos eran incómodos como recuerdos que se prefieren no nombrar. Los objetos eran incómodos como recuerdos que se prefieren no nombrar. La noche bajó de nuevo sobre el rancho, y con ella vino una expectativa que olía a tierra removida y a cosas que se dejan al descubierto. La familia se preparó con la rutina de los que saben que la noche puede ser larga. Cerrar ventanas, acercar sillas, dejar el candil junto a la puerta. Afuera, el viento llevaba la humedad como un rumor que no se callaba. Si este tipo de historias te atrapan, suscríbete y sigue la playlist de relatos. Hay quien colecciona leyendas para no dormir y quien las guarda como advertencia. La primera mitad de la noche transcurrió sin eventos notables, o al menos sin los acontecimientos espectaculares que el miedo imagina. Hubo silencios largos y la sensación constante de que la casa respiraba con una vida propia. Don Manuel repasó en su cabeza los nombres de quienes habían pasado por su vida: vecinos, patrones, compañeros de trabajo. Hay pasados que se vuelven peso físico en la espalda cuando la lluvia cae con cierto ritmo, y la lluvia de Catemaco tiene maneras de sacar eso a la superficie. En un momento, Rosa escuchó a su marido suspirar y supo que lo inquietaba no era la figura en la orilla ni el zapato hallado. Era algo que había hecho tiempo atrás y que por orgullo o por cobardía había dejado sin hablar. Fue cerca de la medianoche cuando la calma se rompió en un susurro. Diego, que había prometido no mirar por la ventana, sintió un tirón dentro de sí. La misma curiosidad que empuja a quien quiere probar el peligro con los dedos. Se levantó, se acercó a la madera fría y sin hacer ruido ladeó apenas la cortina. Lo que vio no fue la figura completa, fue un movimiento en el reflejo del agua, como si una mano pasara por la superficie y dejara una letra. En el cristal de la ventana, algo se formó. Un vaho húmedo que dibujó trazos largos y curvos, como si alguien escribiera con un dedo que no pertenece a la luz. Diego retrocedió, antes de terminar de entender la forma. Cuando la cortina volvió a su lugar, el candil parpadeó, y todo volvió a una superficie de cosas ordinarias. Pero en la cocina, alguien había dejado un plato con comida sin tocar, y en la mesa, una servilleta mostraba una mancha de humedad en forma de lágrima. A partir de entonces, las noches fueron cambiando de ritmo. A veces la entidad se conformaba con pequeños actos. Una seda movida en la almohada, el sonido de unas uñas en la madera. Otras, la lluvia llevaba a la casa ecos de voces viejas, frases que pertenecían a otras familias y que, sin embargo, golpeaban con verdad. El sacerdote cumplió su promesa de volver, pero no con un arsenal de certezas, sino con compañía. Vino acompañado por aquellos que no huyen de las historias del pueblo. La señora que cuida del cementerio, 2 muchachos que ayudan en la iglesia, y don Eusebio, que como un monumento a la memoria del lugar, observaba menos y escuchaba más. El rito que organizaron fue humilde. No hubo cánticos grandilocuentes, ni promesas de cierre definitivo. Hubo palabras murmuradas, agua esparcida en los marcos, cruces colocadas por respeto y manos que se tomaron con fuerza. El cura habló de comunidad, de atención a quien sufre, de la necesidad de que los que están en la casa no se aíslen. Dijo también,
con la honestidad de quien conoce los límites humanos, que a veces las cosas necesitan ser nombradas por varios, que la palabra del pueblo tiene poder no por lo sobrenatural, sino por su fuerza de sostén social. La gente del pueblo, a su vez, aportó sus propias fórmulas de resistencia: velas, una manta vieja compartida, el permiso tácito de vigilar en guardias. Con la presencia colectiva vino una calma relativa. Por unos días, el rancho pareció respirar con más normalidad. Las gallinas volvieron a su corral con menos sobresaltos. El perro volvió a dormir cerca de la puerta. Pero la calma en Catemaco es una capa fina sobre aguas profundas. A menudo la leyenda no ataca con estridencia, actúa como la marea. Sube y baja, recoge lo que no le pertenece y devuelve rastros que obligan a recordar. Fue entonces cuando comenzaron a surgir otras historias, fragmentos que no se unían, pero que dibujaban un patrón claro. Una mujer que nunca había ido al rancho contó, en la plaza, que su abuelo le había dicho que años atrás, en una noche parecida, un hombre volvió a la orilla con la ropa pesando como lodo y sin memoria de dónde había estado. Nadie lo encontró por las mañanas. Otro, un cargador de madera, juró haber visto su reflejo en el estanque transformarse en una figura de piel húmeda que no tenía rostro. Cuando quiso acercarse, el agua se cerró como una puerta. Relatos de sueños también se multiplicaron. Gente que soñaba con botas clavadas en barro que no las sujetaban. Gente que se despertaba con las manos llenas de barro sin saber por qué. Cada relato parecía un acorde más en la misma canción. La orilla reclama, y quienes llevan cosas pendientes en su pecho son quienes oyen la música primero. Entre las historias recogidas, hubo una que la gente repitió en voz baja, con la reverencia que siempre tienen las advertencias. La de un niño que, hace décadas, encontró en la orilla una caja pequeña con fotografías, y que, al devolverla al río, vio una figura apoyada en los juncos que le hizo una venia silenciosa. Nadie clamó por grandes maldiciones. En Catemaco, las ofrendas se hacen con respeto, como quien devuelve lo que siempre estuvo prestado. Mientras tanto, en la casa, la tensión se convirtió en cuestión de detalles cotidianos. La ropa que alguien dejaba fuera amanecía con un olor a río. La radio que antes funcionaba quedó con interferencias que parecían formar palabras sueltas. Y a veces, por las noches, se escuchaba un llanto que no venía de la casa ni del monte, sino de un punto intermedio que desafiaba la geografía de lo audible. Esa noche, el llanto fue más cercano. Mateo despertó y dijo, con la voz de quien trata de comprender un mundo nuevo: «Mamita, alguien está triste afuera». Rosa se levantó con la sensación de que la pena ajena tiene la facultad de hacer nudos en los intestinos. Salió a la puerta, con el candil en la mano, y la mirada que ha aprendido a medir el peligro. A lo lejos, una figura, recostada en la hojarasca, se veía como si tuviera la mala costumbre de quedarse donde nadie la llama. No era la mujer empapada de las primeras noches. Era otra presencia, más tenue, menos definida. Parecía, sobre todo, cansada. Rosa no se acercó. No lo hizo por temor, sino por respeto. En Catemaco se sabe que acercarse a ciertas cosas es lo mismo que darles nombre, y, con el nombre, permiso. En cambio, arrojó un poco de agua hacia la figura y dijo, en voz baja, las palabras que su abuela le enseñó, frases cortas que no pretendían obligar a nada, sino acompañar a quien sufre. La presencia no se movió. En cambio, cuando la lluvia volvió a intensificarse, la figura se disolvió en la noche como si fuera parte del agua misma. Algunos en el pueblo llamaron a eso una plegaria inútil. Otros vieron en ese gesto la prudencia de quien respeta los límites entre lo humano y lo que no lo es. Poco después, en la feria del pueblo, un hombre que vivía a orillas contaría, con los ojos brillando, que había encontrado en la ribera un par de huellas de arrastre que terminaban frente a una palizada y que, en el borde del lápiz de agua,
Había un paquete atado con cuerda. Al abrirlo, la gente decía, encontró un diario antiguo con la letra de alguien que hablaba de un abandono. No supe quedarme cuando me necesitaban, decía una línea. No hubo un cuerpo en el páramo, ni una sombra que se presentara. Solo el diario y la constatación de que las cosas que se confiesan en papel a veces duelen más cuando el agua las encuentra. Lo que la comunidad entendió, casi sin querer, fue que la mujer del río no se alimentaba de carne, sino de culpa con nombre propio. No siempre era una venganza como la que los cuentos marcan con signos sangrientos. A veces era el recordatorio persistente de lo que uno dejó de hacer. Los ancianos del pueblo lo repetían con tonos que no juzgaban, sino que más bien narraban un hecho. Si no arreglas lo tuyo con la gente, lo arreglará la orilla. La sentencia no era poética sino circunstancial. En la práctica, significaba que quien tiene cuentas pendientes debía ocuparse pronto. En una de esas tardes de charla en la plaza, el sacerdote se sentó junto a don Eusebio y dijo algo que muchos escucharon como una verdad a medias. No podemos quitarles la memoria a las aguas, pero sí podemos acompañar a quien la carga, comentó. Eso, en el lenguaje del pueblo, se tradujo como acción comunitaria. Visitas, compañía en las noches, plegarias repetidas pero no mecanizadas. La idea no era que la palabra humana hiciera desaparecer lo sobrenatural, sino que la presencia de varios reduce el espacio donde la soledad puede crecer. Y sin embargo, la leyenda no se consume en compañía. Hay momentos en que la noche expone lo que la multitud no puede cubrir. Fue durante una tormenta particularmente fuerte cuando el ritmo de la casa cambió y alcanzó un clímax que nadie esperaba. La lluvia golpeó con una furia que parecía como si el cielo quisiera arrasar recuerdos. Las luces titilaron y se apagaron. La familia se agrupó como siempre, pero aquella noche hubo una voz distinta en la lluvia. Una voz que no pedía entrar para quedarse, sino que reclamaba un nombre con una insistencia que fue subiendo hasta volverse imperativa. Don Manuel, dijo la voz, y a su través parecía que la orilla estrechaba el mundo. Don Manuel, la familia quedó paralizada. La voz llamó al padre con una entonación que era a la vez cariño y acusación. Don Manuel sintió en el pecho algo viejísimo, un acto que había guardado en la sombra y que, al parecer, la orilla todavía no había perdonado. Salió de la casa como llevado por un impulso, sin pensar en la lluvia ni en la prudencia que la comunidad le había recomendado. Rosa lo vio marchar y supo, en el fondo del alma, que hay cosas que uno no puede proteger a su familia de enfrentar. Caminó hacia el río sin que nadie lo sujetara. En la vereda, la tierra mojada acechaba los pasos y parecía querer atrapar la suela de sus botas. A mitad de camino, una corriente de aire, como una mano que aparta una cortina, le mostró un recuerdo. Un día de muchos años atrás, un hombre joven en la orilla, una discusión, la decisión de irse en la noche y dejar a alguien a su suerte. Don Manuel recordó con precisión esa noche, con la misma nitidez con que se recuerda una herida. No hubo música dramática ni letrero de advertencia. Solo la memoria y la sensación de que la orilla no olvida. Lo siguiente que pasó fue contado por los que vieron desde la ventana. Don Manuel se detuvo en la orilla, se inclinó, como si buscara algo en la superficie, y luego, por un momento, pareció hablar con el agua. La lluvia, que hasta entonces había sido un telón, se volvió interlocutora. Una voz, que no era humana, pronunció el nombre de alguien que don Manuel había conocido años atrás. No hubo forcejeo, no hubo lucha visible. Cuando regresó a la casa, sus botas llevaban barro hasta la media, pero en el rostro tenía una expresión que rara vez se ve. Alivio mezclado con una tristeza tan profunda que la gente no supo dónde ubicarla.
Don Manuel no habló de lo que vio en la orilla. Solo dejó caer la llave oxidada en la mesa y tiró la cafeína de la mañana que no tomaría. Fue la única vez que se le escuchó suspirar con la sensación de que algo había vuelto al lugar donde debía estar. Esa noche, para la familia, fue diferente. No por los golpes ni por las voces, sino por la calma gris que siguió. Una calma que no era reparación, sino resignación. Don Manuel no contó su encuentro porque, en Catemaco, algunas cosas se resuelven con gestos y no con palabras. La orilla había tomado su pieza, y aunque no ofreció consuelo ni claridad, dejó a quien la mirara con la certeza de que a veces la deuda se cobra en silencio. Los eventos siguientes se volvieron una advertencia colectiva para el pueblo entero. Aparecieron objetos que parecían pertenecer a otros tiempos. Un trozo de tela con bordados que recordaban a una abuela desaparecida, un anillo sin iniciales, unos lentes empañados. Cada hallazgo traía consigo una historia vieja o reciente. Un abandono, una pelea, una decisión tomada con prisa. Los rostros de quienes eran señalados por esos objetos no siempre eran culpables en la mirada ajena. A veces la culpa era una sombra que una vida entera llevaba sin conocer su propio peso. Las confesiones se multiplicaron, no como un acto de justicia, sino como el alivio que busca quien ha cargado demasiado tiempo. Entre los relatos hubo uno que se incrustó en la memoria de todos. El de una mujer joven, Lidia, que vivía a pocas casas del rancho. Lidia trabajaba en la cantina y tenía la costumbre de volver caminando por la orilla cuando la noche la encontraba en el pueblo. Una madrugada, después de beber demasiado y con la cabeza llena de reproches, soñó que la casa se llenaba de agua y que la mujer del río la miraba fijamente. Al despertar, encontró en su cama un par de botas pequeñas, limpias, como si alguien las hubiera puesto allí para que las vea. Aterrada, Lidia habló con el sacerdote y con sus amigos y confesó una verdad que la acompañaba desde la juventud. Había dejado a un niño que cuidaba en una molina cuando se fue a la ciudad y nunca volvió por él. No hubo sentencia de nadie. Solo la decisión de Lidia de ir hasta la orilla y buscar, no al monstruo, sino la pieza que la hiciera reconciliar su memoria. La gente del pueblo la acompañó. No encontraron al niño, claro, nadie lo esperó. Pero en la ribera, Lidia dejó una flor y dijo palabras que no eran ritual ni sentencia, sino petición humilde. La noche siguiente, al volver a su casa, halló en el zaguán una nota con una sola línea. Gracias. Nadie supo quién la había escrito. Esa incertidumbre, más que la respuesta, alimentó la leyenda. La orilla responde, sí, pero no siempre con la claridad que los vivos demandan. Así se sucedieron días de confesiones y noches en vela. El pueblo se convirtió en un mapa de pequeñas reparaciones. No había un héroe que arreglara todo. Había conversaciones, acompañamientos, visitas a la orilla, pequeños actos de restitución que no borraban la historia, pero la cambiaban de forma. En muchos casos, la presencia desaparecía después de que un gesto humano, no espectacular, se ofrecía. Devolver un objeto, pedir perdón, recordar un nombre. La lección que quedó fue menos moralizante que práctica. La comunidad es un tejido que, cuando se tensa, necesita manos para volver a tejer. Y sin embargo, la leyenda no se extinguía. Seguía viva en detalles que el miedo aprecia. Reflejos que no corresponden en las ventanas. Sueños húmedos que dejan las sábanas pegajosas. Rastros de arrastre en la tierra después de la lluvia. La mujer del río no actuaba por codicia, sino por un propósito que muchos interpretaron como justicia de las aguas. A veces la orilla era clemencia, a veces memorial. El pueblo aprendió a no tratarla con frivolidad, ni a usarla como explicación fácil para cada desgracia. Aprendieron sobre todo a decir, si te llaman a la orilla, pregúntate qué te deben el agua y las personas. Llegó una noche que la memoria del rancho no olvidó. Fue una tormenta que parecía haber guardado para sí lo más viejo.
El viento lamía la casa con insistencia y las paredes parecían a punto de hablar. La familia, junto al resto del velador permanente, se sentó en la mesa a esperar. Nadie pronunció grandes juramentos. La gente simplemente estuvo allí, como un cuerpo que ofrece soporte. En la mitad de la noche, un sonido se hizo presente. No era un golpe, sino un canto. Bajo, como el murmullo de una mujer que no puede hallar su nombre. La canción recorrió la casa y empujó las maderas. Los perros se quedaron quietos. Los niños se aferraron a sus mantas. De pronto, en la ventana que daba al gallinero, apareció la imagen que la familia más temía, una silueta clara, vestida con ropa vieja, con el cabello pegado al cuello, parándose sin moverse. Pero esta vez no pidió entrar, ni llamada responde con arrebatadora familiaridad. Se quedó en la oscuridad, sin gestos. Pareció, por un momento, mirarlos a todos, y en ese mirar había una larga fila de rostros. Las personas que la habían conocido, las que la habían esperado. No hubo ataque ni reclamación, solo la sensación de que algo antiguo reclamaba su presencia delante de los vivos, como quien reclama su historia. El sacerdote, con la serenidad de los ritos humildes, salió a la puerta y habló en voz alta, no para ahuyentar, sino para nombrar la humanidad que estaba frente a ellos. Habló de perdón, de mirar hacia atrás, de la importancia de reparar lo que se pueda. No por fe ciega, sino por la idea de que la palabra conjunta transforma la soledad en diálogo. La figura no reaccionó. Al amanecer, cuando la lluvia disminuyó y la luz volvió pálida, encontraron en el patio una hilera de pequeñas huellas de arrastre sin principio ni fin, y en su centro, un objeto. Un collar viejo, con cuentas gastadas. No había sangre, no había violencia visible, solo la constancia de la presencia y la prueba de que había pasado por allí algo que el pueblo no podía clasificar. Con el tiempo, la tensión se fue deshilachando. No porque la mujer hubiera sido vencida, sino porque la gente aprendió a escuchar con más cuidado, a preguntar por las cuentas que sostienen cada vida. Don Manuel siguió labrando la tierra. Rosa continuó con su costura. Diego aprendió a no mirar por la ventana cuando la lluvia era espesa, y Mateo siguió durmiendo con la mano de su madre en la muñeca. Pero en las noches de tormenta, cuando el agua golpea la lámina y el barro brilla como una herida reciente, la casa recuerda. Los objetos encontrados siguen apilados en un rincón, como piezas de un libro que se abre con el tiempo. La llave oxidada, el zapato sin dueño, el pequeño espejo que nadie reconoce. La leyenda de Catemaco, como todas las leyendas, no busca cerrarse. Se preserva abierta para quien quiera aprender su lección. La naturaleza es testigo y archivo de las vidas. La comunidad tiene poder para sostener, y las culpas mal atendidas pueden terminar siendo reclamadas por aquello que se mantiene pacientemente a la orilla. Nadie asegura que lo que ocurrió en el rancho sea noticia, ni milagro, ni castigo. Es relato. Es lo que la gente se cuenta para no olvidar, y a veces para protegerse. Antes de partir del rancho el día que la familia decidió que era hora de seguir adelante, don Eusebio se acercó y dijo una vez más, con la voz gastada por años de contar y escuchar, «No es que la orilla sea mala, es que recuerda mejor que nosotros». Aquella frase, simple, se quedó en la casa como un refrán nuevo. Si alguna vez pasas por Catemaco, recuerda que hay historias que se cuentan para mantener vivas las normas del pueblo. No es que debas temer por curiosidad, es que, cuando la lluvia cae con furia, hay quienes prefieren cerrar la cortina y escuchar en el silencio. La mujer del río, dicen, sigue andando las orillas en noches de aguacero. No siempre reclama cuerpos, a veces exige reparaciones, otras veces solo recuerda rostros que han sido olvidados. Y si te preguntas qué pasó con la familia del rancho, se quedaron un tiempo más, cerrando lo que pudieron y dejando al lugar con respeto.
Algunos objetos quedaron donde los encontraron, otros desaparecieron con la corriente. Lo que sí quedó claro para todos fue una regla sencilla que el pueblo repite con suavidad. Cuando la lluvia se pone insistente, no mires por la ventana, no respondas voces que llaman desde la oscuridad y no salgas a la orilla a buscar lo que la memoria ya ha llamado. Esa advertencia no nace del miedo irracional, sino de la prudencia que crece donde las historias han cobrado vida por generaciones. Descubre relatos macabros de Catemaco que no te dejarán dormir. Y recuerda, si conoces otra leyenda parecida o alguna historia de orillas que te haya marcado, deja un comentario y comparte este relato con alguien que disfrute de las noches largas y de las voces que vienen con la lluvia.